Buenas tardes o buenos días, porque están almorzando y hemos disfrutado del almuerzo también. Para nosotros es un enorme placer y agradecemos al presidente y a su comitiva y a todos ustedes la posibilidad de poder intercambiar algunas ideas, algunos puntos de referencia sobre la educación. Realmente nos sentimos muy contentos y orgullosos de poder asistir a este evento y poder de alguna manera tener la posibilidad de colocar algunas ideas en la agenda, ¿no? Nosotros lo que vamos a tratar de referirnos en unos 30 minutos, como usted me dice a los 25 para que yo me tiendo a pasar, es ver algunos puntos de referencia que están hoy día en el debate educativo y que han sido asumidos por los partidos políticos. El viernes se realizó un evento en Punta Cala donde 3 de los candidatos presidenciales iniciables debatieron sobre los temas educativos. Pero ese debate educativo, o ese intercambio educativo, fue más bien un intercambio más que un debate, del viernes pasado, fue el producto de un proceso de trabajo con las cámaras empresariales, del cual nos sentimos muy contentos, y en ese proceso se elaboró un documento que fue discutido y validado con técnicos de todos los partidos políticos. O sea que las referencias que vamos a hacer acá ahora son puntos de coincidencia entre técnicos pertenecientes a los 4 partidos con representación parlamentaria. En ese proceso de elaboración de este documento de referencia que de alguna manera incorpora algunos temas de la agenda internacional en educación, participaron técnicos de todos los partidos políticos y las cámaras elevaron este documento a consideración de los candidatos presidenciables y en base a ese documento se realizó la reunión del viernes pasado en Punta Cala. Yo quiero dar un poco el contexto breve porque me parece... ahí surgen 8 temas. Estos 8 temas que ahí surgen son parte de una preocupación genuina por cambiar el sistema educativo. Y yo quiero decir de un principio que los temas que están colocados acá son parte de la agenda internacional en educación. Si uno observa reformas educativas en diferentes países del mundo, en África, en América Latina, en Europa, en Asia, en los países árabes, va a encontrar puntos de coincidencia con lo que está planteado acá. Estos temas no surgen de un vacío, surgen de una reflexión que el país ha acumulado en los últimos años, que muestra con claridad la necesidad de cambiar el sistema educativo en su conjunto. No va más pensar en cambios puntuales, no va más en pensar en pequeños ajustes, no va más en pensar en que esto se soluciona poniendo en marcha un programa o un conjunto de programas, sino lo que el Uruguay tiene que encarar en los próximos 10 años seguramente, bajo nuevos formatos y nuevas y renovadas visiones, es un cambio profundo del sistema educativo. Y esta constatación no surge de algunos en particular, surge de la preocupación de mucha gente, inclusive de diferentes procedencias y estilos políticos, pero hay una preocupación genuina por un cambio educativo profundo. Entonces nosotros vamos a tratar de colocar estos 8 temas en perspectiva y tratar de ser lo más claros posibles y amigables posibles en el diálogo. El primer tema es la idea de fortalecer el sistema educativo. Ningún país en el mundo cambia la educación sin sistema educativo. Y Uruguay no tiene sistema educativo. Uruguay tiene un conjunto de ofertas, tiene un conjunto de instituciones, y acá tenemos al profesor Leonardo Guzmán que lo puede decir con más autoridad que uno, pero no existe un espacio de coordinación, no existe un espacio de integración de las políticas educativas. El rol del Ministerio es un rol testimonial, más que de conducción y liderazgo de la educación. Ningún país del mundo funciona sin un Ministerio de Educación con liderazgo en educación. No existe, no hay evidencia. Nosotros somos muy atípicos. Tenemos la educación en manos de diferentes instituciones, la ANEP, sus consejos, 17 personas conduciendo la educación, desde el nivel del CODICEM, primaria, media. Lo decía el viernes muy bien el doctor Pablo Mieres, de que el Uruguay tiene la educación en 17 personas distintas. La conducción educativa, pues tiene el CODICEM, tiene el Consejo de Primaria, tiene el Consejo de Secundaria, tiene el Consejo de Educación Técnica, tiene el Consejo de Formación Docente ahora, más el Ministerio, más la universidad. No hay conducción unitaria a la educación y liderazgo. Entonces el primer problema es que si el Uruguay quiere encarar un proceso de cambio en serio, tiene que encarar tener un sistema educativo. Hoy no tenemos sistema educativo. Y eso implica
poner el foco en algo que hemos dejado de lado durante mucho tiempo, que es el para qué y qué educar. Nosotros discutimos sobre ladrillos, discutimos sobre la cantidad de escuelas que hay, sobre la cantidad de liceos que hay que hacer, discutimos sobre la cantidad de laboratorios o materiales didácticos, pero discutimos muy poco como sociedad sobre qué y para qué queremos educar. Y ninguna reforma educativa exitosa en el mundo lo es por la cantidad de liceos o de escuelas que hace. Una reforma educativa exitosa en el mundo es porque tiene claridad en el para qué y qué educar. Ese ejemplo de los países nórdicos, por ejemplo. En Finlandia, en Noruega, en Suecia, en cualquiera de esos países hay claridad en lo que se quiere educar. Y después, naturalmente, hay recursos destinados a eso. Pero de nada vale discutir sobre un porcentaje mágico del gasto educativo destinado al PBI si no se tiene claridad en qué se quiere educar. En América Latina en los últimos años ha incrementado notoriamente el gasto en educación y la inversión, en todos los países. El promedio del gasto educativo en América Latina en los últimos años es 4.8% del Producto Bruto, inclusive un poquito más alto que Uruguay, en la media, de toda América Latina. Sin embargo, si uno observa la correspondencia entre la inversión y los resultados, no hay correspondencia. No necesariamente un país, por poner más recursos, logra mejor educación, si no se tiene claridad en el para qué y qué educar. Por eso el primer acuerdo fundamental entre los candidatos presidenciables establecido el otro día, el cual tanto el doctor Lacalle Pou como el doctor Pedro Borraberry, como el doctor Pablo Mieres, los asistentes al evento, dijeron con claridad que estos puntos que hoy menciono hay coincidencia. Y la primera coincidencia fundamental es en tener un sistema educativo que tenga claridad en para qué y qué educar. Y eso implica liderazgo político sostenido, liderazgo político. No hay reforma educativa exitosa sin liderazgo político. El último proceso de liderazgo político que Uruguay tuvo en educación fue cuando el profesor Rama dirigió la Administración Nacional de Educación Pública. Más allá de las diferencias, las discrepancias y los matices, fue el último proceso que Uruguay tuvo de liderazgo político sostenido en buscar un proceso de cambio educativo exitoso. Liderazgo político, transformación integral y sistémica. ¿Qué significa eso? Que uno no puede cambiar la educación primaria si no cambia la formación docente. No se puede cambiar la educación secundaria sin cambiar la formación de los docentes que van a trabajar en las aulas de educación media. El Uruguay piensa los cambios por partes, no los piensa de manera integrada. Entonces hay que pensar en cambios integrales, sistémicos. Y también se habló de superar las rupturas entre los niveles y los ciclos. El mundo transita hacia el concepto de educación básica ampliada. ¿Qué significa la educación básica ampliada? La educación inicial o preescolar, la educación primaria y la educación media básica. Uruguay tiene un problema muy serio, que es el tránsito entre primaria y media. El mundo de la escuela es diametralmente distinto al mundo del liceo, de la escuela técnica. Se habla distinto, mientras que una maestra o un maestro enseña a un alumno, un docente en la media enseña una disciplina. Y eso tiene un cambio radical en la forma de entender la reeducación. Entonces los países que más progresan en educación son los países que tienen lo que se llama hoy día una educación básica ampliada. Ponen de alguna forma, de manera integrada, la educación primaria y la media. Yo no tengo claro que el Uruguay tenga que seguir metiendo liceos para el futuro. Quizá lo que tendría que tener sería centros de educación básica de 9 o 10 años, donde el niño ingresa en la educación inicial y donde hay un tránsito fluido y donde los maestros y los profesores comparten criterios comunes de qué formar y de evaluar. No puede pasar que el Uruguay tenga a los niños en sexto de escuela, la repetición sea de 1%, 5 o 6% máximo, y en el liceo la repetición sea del 30%. ¿Qué pasó entre ese niño que está en la escuela en sexto año y en ese primer año de liceo? ¿Se transformó el niño? ¿Dejó de aprender? ¿Dejó de tener capacidad de...? No, es que lo que ha fallado es nuestra propuesta educativa. Como no hemos tenido propuesta educativa, hemos querido simular que por la vía de la inversión sustituimos la política educativa. Y no se sustituye política educativa por la inversión. Es decir, entonces lo importante es tener claridad en el para qué y en el qué. Y eso implica pensar en una nueva escuela, que vamos a referirlo más adelante. Entonces, este primer punto, que es visión del sistema educativo, el último punto importante que creo que hay que mencionar, y el profesor Guzmán seguramente lo va a coincidir, es el tema de fortalecer el rol orientador del Ministerio de Educación y Cultura. El Ministerio tiene que tener a cargo la educación del Uruguay. Eso no implica modificar inmediatamente el marco normativo. Lo puede hacer en este marco normativo. Quizás lo pueda hacer mucho mejor en un marco normativo modificado, en una nueva ley de educación.
pero eso seguramente dependerá de las mayorías parlamentarias y de cómo esas mayorías parlamentarias se reflejan en un acuerdo educativo hacia el futuro. Pero ya inclusive en este contexto, el Ministerio puede tener un rol mucho más protagónico y de orientador del sistema educativo. Segundo bloque, foco en el centro educativo. Los países que más progresan en educación son los que ponen la mirada en el centro educativo. El sistema está orientado a apoyar el centro educativo y darle responsabilidad y autonomía, pero autonomía no en un sentido de decir hagan lo que quieran, no, autonomía para hacer las cosas que a nivel central se definen como prioritarias en la educación. La autonomía no es un cheque en blanco, la autonomía es una manera de llevar a cabo propuestas educativas de manera coherente, integrada y contextualizada a las realidades locales. Eso significa poner mucho énfasis en los valores universales. El otro día el doctor Pedro Borrarverde hacía mucha referencia a la necesidad de que la educación recupere la idea de promover valores universales y valores que hacen a la convivencia y al vivir juntos. También el tema de la diversidad. Esto es, las escuelas son diversas, los niños son diversos. No hay que temerle a la diversidad. La diversidad no es para separar, no es para estigmatizar. La diversidad es para apoyar y entender. Cada niño es distinto, cada niño es singular, cada niño es especial. Y el sistema educativo tiene que tener capacidad de orientar y darle a ese niño reales oportunidades de aprender. Entonces, decimos, foco en la escuela, aprender y construir en base a la diversidad. Currículum amigable, no un currículum que aburra, no un currículum que desmotiva. La maestra se entiende muy poco el currículum muchas veces de primaria. ¿Por qué? Porque es poco digerible para ellos. No lo entienden, porque son textos y textos y contenidos sin anclaje en la vida real. Un buen currículum hoy día en el mundo, en cualquier nivel, significa conectar con los jóvenes y los niños. Y eso implica cambiar la manera en que se hacen currículum. Currículum es la manera que son los contenidos que uno enseña en una escuela, por ejemplo. Entonces, no es un problema de contenidos. Es el problema de que hoy por hoy los sistemas educativos tienen que darle a los niños y a los jóvenes capacidad de ser competentes en la vida. Hoy lo que hace a un buen sistema educativo es generar actuares competentes en la vida. Y no tanto que sepan de filosofía, física, química, biología, porque eso no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es que esos conocimientos los puedan volcar a resolver problemas de la vida cotidiana y de la realidad. Es la filosofía, la historia, el arte, la música, el deporte, como instrumentos de pensamiento, como instrumentos para lograr que las personas respondan a situaciones y problemas de la vida. Nuestros currículos están fuera de la vida, están desconectados con el mundo real. Y esa desconexión, el joven que es muy inteligente lo ve. Ve que lo que le enseñan es aburrido, no les conecta con sus problemas reales, no les conectan con sus vivencias. Entonces hay una brecha muy fuerte entre lo que la escuela o el liceo enseña y lo que pasa en la vida. Entonces, la idea de currículums amigables. Tercer bloque temático, y creo que todos los candidatos lo mencionaron, el doctor Luis Lacalle, Pou, también lo mencionaron los demás candidatos, respecto al tema de buscar una nueva alianza estratégica entre la educación y otros sectores sociales. Es decir, políticas sociales en serio, políticas sociales que faciliten el desarrollo de las personas, que den oportunidades para que las personas progresen. Y eso implica pensar la educación en relación a tres políticas sociales fundamentales. No hay educación sin políticas de familia. Políticas de familia en sentido plural, de apoyo a las familias. Familias. Segundo elemento, territorio e infancia. Territorio sí, porque la escuela no puede ser un fenómeno que agrave la cementación de la sociedad. Una escuela tiene que ser un espacio donde se encuentren los diferentes, donde se encuentren las poblaciones con diversas situaciones sociales y económicas. La escuela, cuando fue en Uruguay una escuela, digamos, con un sentido valeriano republicano, fue una escuela que se nutrió de la diversidad y hizo de la diversidad de todos nosotros un activo de la sociedad uruguaya. Cuando la escuela dejó de ser una fuente de diversidad, se transformó en una fuente de cementación. Y la cementación lleva a una sociedad excluyente. La exclusión no se hace solamente por factores externos a la educación. La exclusión también se construye desde el sistema educativo, cuando el sistema educativo separa a los diferentes. Y hoy tenemos escuelas y centros educativos muy cementados, muy poco conectados en términos de orígenes sociales y procedencias sociales diversas. Política de atención integral de 0 a 5 años, fundamental. Colombia hoy tiene una política social con el nuevo gobierno que asumió ahora, el segundo gobierno de Santos, pero ya se venía perfilando el gobierno anterior, que se llama política de 0 a siempre, educativa. De 0 a siempre. La educación es 0 a siempre.
No es un nivel, no es primaria, no es media, no es secundaria, no es técnica. Es desde el momento en que el niño nace o el momento que está siendo concebido por la madre hasta el momento en que la persona deja la vida terrenal. Y eso implica tener oportunidades de formación a lo largo de toda la vida. Y eso implica que la discusión de los sistemas educativos no es la diferencia entre lo privado, lo público, lo formal o no formal. Eso carece de sentido. La discusión sobre los sistemas educativos es qué capacidad tienen los sistemas educativos de facilitar, de dar oportunidad de aprendizaje a todos. Y eso es lo que hace un buen sistema educativo. Un buen sistema educativo no lo hace la cantidad de escuelas que construye. Ese es un dato de construcción, de inversión, está bien, o de equipamientos. Lo hace la calidad de la propuesta educativa, la calidad de la propuesta curricular, la calidad de la propuesta pedagógica y la calidad de la propuesta docente. Cuarto tema. Este tema está en todas las plataformas de los partidos. En la plataforma del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Partido Independiente. El otro día, todos, sin excepción, hablaron de este tema en Punta Cana el viernes pasado. Ir hacia una escuela básica de 4 a 14 años. Yo creo que esa es la verdadera revolución que el Uruguay puede encarar en educación en los próximos años. Cambiar el formato de escuela. Si el Uruguay tuvo la visión de sus líderes políticos y sus ministros de educación de otros tiempos, de pensar aquella escuela básica, primaria, que todos ustedes recuerdan, que fue el canal fundamental de integración de los uruguayos, la escuela rural, por ejemplo, las 1.300, 1.400 escuelas rurales que el Uruguay construyó a lo largo de la historia. El Uruguay tiene que tener el coraje cívico, la voluntad política y la capacidad de pensar la escuela del siglo XXI. Y la escuela del siglo XXI no es la escuela primaria, es la escuela que incluye nivel inicial, nivel primario y nivel medio básico. Es la escuela de 9, 10 años. En China es la escuela de 9 años. En México, Brasil van en esa línea. En Europa podríamos mencionar el caso de Escocia. En fin, Finlandia. El éxito de Finlandia es la escuela básica. Es la escuela de 9 años. En Finlandia no diferencian entre la primaria y la media. Van todos a la misma escuela. Van todos al mismo centro educativo. Y todos comparten los docentes, y eso es lo más importante, criterios comunes para formar y para evaluar. Entonces, en todas las plataformas de los partidos está puesto esto. ¿Será a ustedes y a la sociedad civil de reclamarles a los políticos que en noviembre se pongan a trabajar para que esta escuela básica de 4 a 14 años sea una realidad en el Uruguay de los próximos 20 años? Digo 20 años porque esta escuela hay que pensarla para 20 años, no es para pensarla para que el próximo gobierno venga y diga no, cambio esta escuela. No. Hay que pensar un nuevo formato de escuela. Y eso va a implicar un cambio fundamental, porque va a implicar que el docente de primaria y el de media, el profesor de secundaria y el maestro van a tener que dialogar. Van a tener que dialogar sobre educación, no sobre reivindicaciones y demandas únicamente. Van a tener que dialogar sobre lo que tienen que saber, que es sobre educación, sobre pedagogía, sobre evaluación, sobre currículum. Y eso, esa escuela básica de 4 a 14 años está en la agenda de los partidos. En todos está por igual, en todos está presente esa agenda. Y yo creo que ese tema tiene que ser un elemento que la sociedad civil, que actores como ustedes, le exijan al sistema político un compromiso de que a partir del 2015 el Uruguay va a pensar un nuevo modelo de escuela y que va a poner a las mejores personas, a los más calificados para hacer eso, porque de eso hay que saber, eso no se improvisa. Hay mucho que aprender, hemos perdido mucho tiempo en no aprender del mundo. El Uruguay es una sociedad muy autoendógena, que tiene una gran incapacidad en educación de pensarse afuera de sí misma. El Uruguay se piensa a sí mismo en educación y hace mal, porque no es pensar el mundo para imitar, no se trata de imitar ni de modelizar, se trata de aprender. Hemos perdido la capacidad de aprendizaje, la capacidad de lectura, la capacidad de entender las cosas. Para hablar de estos temas hay que estudiar, y el estudiar no pasa por simplemente la anécdota o no, implica por entender procesos y tener capacidad de decirlos. Entonces yo creo que acá hay un tema central que es esta escuela básica, que viene asociada a otra cosa también, que es pensar en una educación de jóvenes. Educación de jóvenes no es educación secundaria y educación técnica, es una combinación de educación secundaria y educación técnica. Porque ¿qué pasa hoy en día con un joven? Un joven cualquiera tiene que tener habilidades y competencias que vienen del mundo de la educación secundaria general, como también del mundo técnico profesional. No es un mundo separado. Un ciudadano tiene que saber de lenguas, tiene que saber de comunicación, tiene que saber de competencias científico-tecnológicas, tiene que saber de capacidad de manejarse. Yo me quedé... Cuando pude tener la oportunidad de visitar las escuelas básicas en Finlandia, ver a jóvenes de 15 años en una materia que se llamaba, la UTU lo tenía antes, economía doméstica. ¿Y qué hacían en economía doméstica? Hacían cosas muy simples, cómo armarse un presupuesto para vivir solos, cómo por ejemplo saber, cosa que uno no sabe, porque el sistema educativo no se lo dio, saberse hacer un pullover, o saber arreglar una vestimenta. Hacían eso, porque es parte de la ciudadanía. Es tan importante eso como saber una lengua, como saber matemáticas, como saber ciencias.
Entonces, eso es parte de lo que nosotros dejamos de lado. Porque tenemos esa visión secundarista elitista de creer que la ciencia es aprender los clásicos conceptos de la física, la química y la biología. No son los conceptos clásicos de la física, la química y la biología la que hacen la diferencia en la vida de los jóvenes. Lo que hace la diferencia en la vida de los jóvenes es que sepan movilizar esos conocimientos para responder a problemas que tienen. Ese es el cambio cultural fundamental. Entonces, digamos, educación de jóvenes, no educación secundaria, educación técnica. El otro bloque, el quinto bloque de coincidencias entre los partidos es el derecho a aprender. La prioridad es el derecho a aprender. El sistema educativo tiene que estar organizado para que los jóvenes aprendan y los niños aprendan. No hay ¿Cuánto discutimos sobre los jóvenes en el sistema educativo? Hoy a los jóvenes se les preguntó, por ejemplo, hoy los jóvenes son marginados, excluidos del sistema educativo. No hay estudios sobre la cultura de los jóvenes hoy día en Uruguay. ¿Cuánto se conoce de nuestros jóvenes? ¿Cómo piensan, cómo perciben, cómo se sienten? ¿Por qué? Porque discutimos sobre nosotros mismos, sobre los docentes, sobre el sistema, sobre los consejos, sobre las direcciones, sobre las escuelas. ¿Y los jóvenes, que son los protagonistas de la educación, dónde están? No es que faltaron con aviso, los excluimos con aviso, que es diferente. Porque es muy fácil decir que el Uruguay tiene tasa de deserción. Yo no me gusta hablar de tasa de deserción. No es que los jóvenes deserten del sistema educativo. Los jóvenes son expulsados del sistema educativo. Habría que hablar de tasas de expulsión en vez de tasas de deserción. ¿Y por qué son expulsados? Porque lo que le ofrecemos no tiene validez ni pertinencia para su desarrollo individual y colectivo. Ese es el problema que tenemos. ¿Por qué? Porque hemos rifado la educación como contenido y nos hemos dedicado a discutir sobre ladrillos y materiales. Esa es la historia del Uruguay. Lamentablemente es algo que se está reviendo, pero que hay que ponerlo en el tapete con claridad. Porque de esto no se va a salir con medias tintas, esto no se va a salir con discurso de lo políticamente correcto. Acá se sale diciendo las cosas como son. El Uruguay rifó los contenidos educativos y así están las consecuencias en términos de resultados educativos que tenemos. El Uruguay, para darles un dato, el Uruguay de todo el mundo está en el 10% más bajo o más alto, si quiere, de las tasas de repetición del mundo. El Uruguay pertenece al decil de países del mundo que tienen la más alta tasa de repetición en la educación media. Que no se a la misma vez que Naciones Unidas está discutiendo hoy que el Uruguay pasa a ser un país de ingresos medios altos o altos. ¡Qué contradicción! Un país que por un lado pasa a tener un Producto Bruto Per cápita medio alto y tiene una educación que es peor en muchos casos la educación media que los países del África subsahariana, con todo el respeto que tengo a África, al cual he viajado muchas veces y tengo un mayor de los respetos por la gente de muchos de esos países. Entonces, no hay correspondencia. Nuestro crecimiento no se corresponde. Entonces está bien cuando se dice que el Uruguay ha avanzado en crecimiento pero no en desarrollo. ¿Por qué? Porque podemos seguir creciendo al vaivén, al compás del precio de la soja, del precio de la carne, pero si no tenemos una mano de obra y no tenemos una ciudadanía calificada, el Uruguay no tiene destino. Entonces, eso tiene que ver con poner en el tapete el derecho a aprender. Derecho a aprender significa básicamente que la educación se desarrolla a partir de los desafíos de la vida. No se hace hoy día un currículum o una propuesta educativa diciendo cuánta física, cuánta química, cuánta biología se quiere tener. No, eso no se hace así. Lo que se hace es decir, ¿cuáles son los problemas de la vida que hay que resolver a través de la educación? Y veamos cómo la física, la química, la matemática, la lengua, la historia pueden contribuir a su resolución. Es a la inversa. En Uruguay, cuando discutimos propuestas educativas, decimos, bueno, yo quiero poner esto en historia, quiero poner esto en ciencia, quiero poner esto... No se hace así un currículum. Entonces nosotros tenemos currículums totalmente sobrecargados de contenidos, sobrecargados de información, pero no de conceptos e ideas. Entonces, y hay que tener en cuenta que el docente hoy día es un orientador. Hoy por hoy, muchas cosas que hacen los niños en las clases las pueden hacer en sus casas a través de los recursos en línea. Entonces, ¿cuál es el valor agregado de un docente? Que el niño haga cosas en sus casas y que las clases se transformen no en ir y exponer, en responder a las preguntas que los niños traen de sus trabajos. Porque el buen docente es aquel que responde a la pregunta, no que transmite un concepto por sí mismo. Y eso se implica en el mundo lo que se llama la personalización de la educación o la digitalización de la educación. Los niños hacen muchas cosas en sus casas y las clases son para responder a dudas, inquietudes, para trabajar en pequeños grupos, para responder a problemas, pero no es para transmitir, porque lo que se transmite está disponible. Y está disponible muy bien.
crecientemente por el acceso a los recursos en línea. También se habló del trabajo. Creo que eso no hay que... La importancia del trabajo como eje transversal de la formación. El trabajo no es para un nivel en particular. Es un elemento que educación y trabajo tienen que ser transversal del sistema educativo. Y tratar de superar viejas dicotomías que en el mundo no existen. Equidad, productividad y competitividad van de la mano. Los sistemas más competitivos son a su vez los sistemas más equitativos. Veamos Finlandia. Finlandia es una sociedad altamente competitiva, pero a la vez altamente equitativa. Nosotros somos una sociedad altamente desigual y no competitiva. No hay contraposición entre equidad y calidad. Un sistema educativo puede ser muy bueno en sus resultados, equitativamente distribuido para todos. Y finalizando, decir un par de puntos más. Esto implica recrear la confianza en los docentes. No hay reforma educativa sin docentes, y a través y con los docentes. Pero cuando a los docentes se les convoca genuinamente, los docentes responden. Cuando se les convoca en un proyecto educativo pensado, calibrado, que convoca, el docente está dispuesto a participar. No hay que temer la participación docente, hay que potenciarla. Pero lo primero más importante no es que la educación en Uruguay fracasó o dejó de fracasar por la participación o no de los docentes en la educación. Ese es un tema de ingeniería, que habrá diferentes opiniones, la hay entre los partidos inclusive. Pero ese no es el tema central. El tema central está en la falta de liderazgo político y conducción técnica de la educación. Los países progresan cuando hay liderazgo político y conducción técnica. Entonces no pidamos a los docentes que hagan el liderazgo político y la conducción técnica que les corresponde al sistema político. Para darles un ejemplo. En Finlandia el Parlamento es el que discute y aprueba el currículum nacional. Esto es el currículum que va a formar a las generaciones. ¿Por qué no en Uruguay? Si el currículum o la propuesta educativa es el reflejo de una sociedad que uno quiere construir. ¿Y qué mejor lugar que para hacerlo que en un parlamento dialogante y convocante? No en un parlamento monolítico, no en un parlamento que no opina, en un parlamento que se expresa y que tiene la diversidad de actores expresándose. Entonces, docentes sí, empoderados, estimular a los jóvenes para que estudien docencia y ejercen la docencia, pero también saber que el cambio docente es un cambio de culturas, es un cambio no solo de prácticas, es cambiar la cultura. Es convencerse que todos pueden aprender. Porque hoy lo que pasa es que hacemos como que todos pueden aprender y en realidad sabemos que algunos no pueden aprender. Porque nosotros mismos los bloqueamos. No son los jóvenes que se bloquean, es la propuesta educativa y la mentalidad de nuestro sistema educativo. Porque nuestro sistema educativo a la larga termina aceptando que hay jóvenes que no pueden aprender y los excluye. Y ahí está el problema del Uruguay. Eso no se arregla con asistencialismo, eso no se arregla con dávidas, eso no se arregla con compensaciones, eso se arregla con propuesta educativa, en serio. Y eso es lo que el país tiene que buscar en los próximos años, me parece, desarrollar. Por último, hay que evaluar, sí, hay que evaluar el sistema educativo. Pero hay que usar la evaluación para mejorar, no para estigmatizar o no para sancionar. Evaluar a los jóvenes, sí, por supuesto, y a los niños, pero no usarla para decir, estos aprenden, estos no aprenden, no, para motivarlos para que aprendan más. PISA es importante, pero PISA es insuficiente. Es importante que el Uruguay participe de PISA, porque nos da una idea de cómo estamos en el contexto internacional comparado. Pero PISA no va a solucionar los problemas que pasan en el aula. Para solucionar los problemas que pasan en el aula, hay que apoyar al docente para que efectivamente evalúe al alumno de una manera que lo incluya y no que lo excluya. Por ejemplo, no necesariamente los países que tienen más exámenes son los países que más progresan en educación. En Finlandia no hay exámenes, no hay inspecciones, no hay evaluaciones que sancionan. Eso quiere decir que un país puede progresar si usa la evaluación como soporte para aprender, no para estigmatizar, no para excluir. Por eso PISA tiene que ser complementado y lo que hace, por ejemplo, lo que está haciendo Primaria con Héctor Florit es importante en usar la evaluación en línea, hacer la evaluación en los propios docentes para mejorar sus prácticas. Eso creo que es un camino que hay que potenciar, que hay que usar. Entonces, para terminar, decir que yo creo que Uruguay está enfrentado a una encrucijada fundamental. Si seguimos por el camino de la cosmetología, y no lo hago con desprecio, de las pequeñas adaptaciones y ajustes, no hay destino de país.
Si el Uruguay quiere encarar un destino de país inclusivo, tiene la educación una ventana de oportunidades. Pero para eso hay que tener liderazgo político sostenido, parlamento dialogante, agenda y poner a los mejores, como decía Frei, no les pregunto de dónde vienen, sino a dónde van. Muchas gracias.